Muy buenos días, muchísimas gracias. Es una verdadera responsabilidad estar aquí en representación de la Academia Feminista y de los movimientos feministas. Porque los movimientos feministas y de derechos humanos son parte central de la conferencia a lo largo de estos 50 años. Sin las conceptualizaciones, demandas, capacidad de agencia y potencia de los movimientos de la sociedad civil, no se hubiesen logrado las transformaciones antes expuestas, que además fueron el puente entre las demandas sociales y las políticas públicas implementadas. Un enorme y merecido reconocimiento a todas aquellas mujeres que han acompañado desde diversas posiciones esta conferencia a lo largo de los años, en los foros, eventos paralelos, negociaciones, como funcionarias y como consultoras, en contextos en muchos casos hostiles, con dictaduras, gobiernos autoritarios, sin financiamiento, como también con falta de apoyos de diversas instituciones, pero nunca dejaron de participar y nutrieron con perspectiva crítica los consensos y compromisos que después acompañaron su implementación, demandando mayor participación y democracia. Los logros gubernamentales que hoy aplaudimos, como también denunciamos los retrocesos, no hubieran sido posibles sin esta articulación virtuosa entre academia, movimientos feministas, organismos especializados de Naciones Unidas, del sistema interamericano y de los gobiernos. En este balance entre los objetivos y lo alcanzado, la sociedad del cuidado se presenta como corolario de ese proceso, con una agenda cada vez más robusta en América Latina y en construcción en los países del Caribe, pero también con una negación para la relevancia de los derechos de las mujeres y las amenazas de retrocesos de agenda pública para la igualdad en otros países de la región. Sin embargo, la sociedad del cuidado no solo incluye a las políticas públicas, a los sistemas nacionales y políticas de cuidados, que son, por cierto, fundamentales, sino que se requiere de la definición y de marcos institucionales y legislativos que permitan su anclaje. Es condición ineludible la presencia de poderes judiciales independientes para garantizar el ejercicio de los derechos de cada persona y en particular de las mujeres. En relación con el tema que he sido convocada a comentar, el documento de posición señala que el derecho al cuidado se sitúa como la base y el paradigma fundante de la sociedad del cuidado para la sostenibilidad de la vida humana y del planeta. Cierro la cita. Este gran salto transformador de considerar como base de un nuevo contrato social al cuidado no es sino el resultado del trabajo de investigación y acción de la Academia Feminista, que quedó reflejado en un documento oficial presentado en la Conferencia de Quito del año 2007, que conceptualiza por primera vez el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado, junto con señalar que la injusta división sexual del trabajo y del cuidado presenta una característica estructural omitida en la medición tradicional de la desigualdad en la región. También en esa conferencia de Quito, donde la presidenta Bachelet llegó como recientemente presidenta electa, se presentaron los primeros estudios sobre políticas de cuidados para infancias y el desarrollo de un marco conceptual común que fue estratégico y determinante para llegar hasta aquí. Y celebramos que empiece a ser una práctica tener esta estrategia conceptual común. Sobre esta necesidad de transformar la injusta división sexual del trabajo que conceptualizamos, fundamentados en los pactos y tratados internacionales suscritos por los Estados, para proponer por primera vez derechos integrales y no un reconocimiento del derecho al cuidado como un derecho particularísimo y por ende atribuible a las mujeres, en la convicción que solo en la medida que se incluya como un derecho propio y universal para quienes deben ser cuidados como para quienes deban o quieran cuidar y para cuidarse, se logrará un importante avance, tanto en términos de reconocimiento de aquello hasta hoy invisibilizado como en términos de calidad de vida ciudadana. Eso señalaba el documento presentado en estas conferencias en 2007.
En ese texto por primera vez nombramos el derecho al cuidado y le dimos contenido y fundamentos. Esa misma argumentación que tiene casi 20 años es lo que permite hoy fundamentar la construcción de la sociedad del cuidado, siguiendo el desarrollo conceptual incorporado por primera vez en el Consenso de Quito y que avanzó en los sucesivos consensos y compromisos hasta el de Buenos Aires, y que hoy no solamente reafirmamos que este derecho de manera inclaudicable en el compromiso de Tlatelolco, sino que aportamos mayores precisiones, vinculaciones a presupuestos, fiscalidad con equidad, interdependencia de derechos y mayor ejercicio de la autonomía para las mujeres con interseccionalidad, promoviendo la agencia de todas las personas, todas las generaciones en otras demandas. Esta articulación virtuosa entre actores diversos fue lo que llevó que el año 2023 el por entonces Ministerios de Mujeres, Género y Diversidad de la República Argentina, hoy cerrado y Argentina no cuenta con representación de género, solicitó al máximo tribunal regional, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que interprete si el derecho al cuidado es un derecho autónomo en base a tratados y pactos internacionales. Esta solicitud fue acompañada por un importante proceso participativo en el que otra vez la academia, los organismos feministas de derechos humanos, organismos de los sistemas de protección de Naciones Unidas y 9 países de la región argumentaron a favor del derecho al cuidado. Este proceso finalizó hace muy pocos días, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó la opinión consultiva número 31, donde por unanimidad reconoce que el cuidado es un derecho autónomo en su triple dimensión. El derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado, estableciendo su carácter universal, lo que significa que no está atado a una posición o una condición o a un fenómeno como el envejecimiento poblacional o la oferta y demanda de cuidados, sino que es el derecho de cada persona. También fija estándares el tribunal para el cumplimiento progresivo de obligaciones estatales. La Corte enfatiza, y cita, el acceso a cuidados no es meramente una medida asistencial, sino una condición normativa esencial para la efectividad de los derechos humanos. Asimismo, recibir cuidado o contar con las condiciones adecuadas para brindarlos constituye un elemento esencial para que las personas puedan llevar una vida digna, ejercer su libertad de forma autónoma y participar plenamente en la vida en sociedad. Cierro la cita. Es decir, disponemos de una interpretación clara del alcance del derecho al cuidar, a ser cuidados y al autocuidado, que no solo han sido reconocidos en su autonomía, sino que la Corte Interamericana avanza en fijar las pautas para su cumplimiento, al señalar que este derecho se rige por el principio de corresponsabilidad social, solidaridad y, abro cita, requiere que los hombres y las mujeres tengan las mismas condiciones y responsabilidades en el cuidado. Por razones de tiempo no puedo extenderme en aspectos indispensables que consideró la Corte para desarrollar la sociedad del cuidado. Invito no solamente a la lectura de la opinión consultiva, sino que se transforme en lo que busca ser una guía de consulta ineludible y un marco global regional que va a integrar la agenda que surja de esta conferencia para todos los actores involucrados en el cuidado, Estado, mercados, sector privado y también las familias y las organizaciones comunitarias. Por último, y para ir finalizando, 2 advertencias adicionales que se vinculan con la construcción de una sociedad del cuidado. Primero, que el cambio cultural que enfatiza el documento es central, pero nuevamente citando la Corte Interamericana, el reconocimiento del derecho al cuidado presupone su autonomía normativa y funcional, en tanto protege un conjunto específico de condiciones materiales y relacionales que resultan esenciales para el bienestar y la dignidad humana, cuya omisión o desatención puede comprometer el ejercicio efectivo de múltiples derechos interdependientes. Cierro la cita
Y la Corte agrega el vínculo estrecho del cuidado con otros derechos, como la salud, el trabajo, la seguridad social, la protección de la familia, como se dijo aquí, pero también la Corte establece con claridad que no se agota en ninguno de ellos. En tal caso sería la traducción jurídica de lo que venimos sosteniendo, que no todo es cuidados, y por lo tanto aplica directamente a la sociedad del cuidado y a las consiguientes políticas públicas. El segundo aspecto que quiero destacar es que el derecho al cuidado es prestacional y establece obligaciones de alcance universal que deben ser parte de un modelo de desarrollo basado en derechos humanos, crecimiento sostenible y perspectiva de género. La necesidad de contar con una visión transformadora integral, propuestas concretas para garantizar su efectividad, exigibilidad y justiciabilidad. Se deben reposicionar los cuidados y la democratización de las relaciones de género como elementos centrales. Reafirmar el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado en igualdad y no discriminación fortalece a la democracia en momentos de profunda crisis global y ante posiciones cada vez más conservadoras, con gobiernos y líderes políticos que desconocen y niegan las desigualdades estructurales, la injusta división sexual del trabajo, los derechos humanos y reabren posiciones negacionistas. Si queremos construir una sociedad del cuidado, cuyo centro sea el ejercicio de este derecho que esta región ha conquistado, es fundamental efectivizar las correspondientes obligaciones en un marco de acuerdos cooperativos, solidarios y feministas. Confiamos en que vamos a lograr consensos y promover arreglos institucionales más justos con enfoque de género y derechos humanos. No solamente es posible, es nuestra obligación. Muchas gracias.